Estábamos de patrulla con mi compa cuando llegó el llamado. Disturbio por violencia doméstica en una casa a las afueras del pueblo. La típica mierda que nadie quiere lidiar, pero ahí estábamos nosotros, como siempre, haciendo el trabajo sucio. Llegamos a la casa, y de afuera parecía el lugar más tranquilo del mundo. Literalmente podría decir que era el lugar más tranquilo del vecindario, aparentemente. Ni una sombra moviéndose. Al entrar, encontramos una escena que ni las peores pesadillas te pintan. Dos cuerpos tirados en el suelo, la sangre pintando las paredes. Pero aquí viene lo retorcido. No había ni un puto rastro del asesino. Nos pusimos a revisar la escena como si fuéramos detectives en una serie de televisión. En parte, esto es lo divertido de este tipo de trabajos. Pero nada tenía sentido. Los cuerpos eran de un matrimonio, y según los vecinos, eran la pareja perfecta. Ni una discusión, nada que indicara que alguien pudiera perder la cabeza y cometer semejante carnicería. Lo más extraño es que no encontramos ni un solo rastro del asesino. Ni huellas, ni pelos, nada. Como si el tipo hubiera desaparecido. Como si hubiera hecho su masacre y solo se hubiera esfumado en el aire. Revisamos todo, desde el sótano hasta el ático. Lo más jodido es que ambos cuerpos tenían cortes y heridas, pero no había ninguna arma cerca. ¿Cómo mierda se mata a alguien sin armas? Ni un cuchillo, ni una pistola, nada. Como si la muerte misma hubiera ocasionado este brutal asesinato. Investigamos a fondo, pero sin pistas. El caso se volvió un rompecabezas sin solución. Los años pasaron y la memoria de este crimen quedó en el fondo del cajón de casos sin resolver. Hasta que un día, hace poco, como sacado de una película, recibimos una carta anónima. Al parecer, alguien había decidido jugar al justiciero y contar la verdad. El tipo que mandó la carta sabía detalles íntimos del caso. Cosas que solo alguien involucrado en la policía podría saber. Resulta que la pareja tenía un pasado oscuro, secretos que escondía bajo la alfombra de su vida perfecta. La carta nos llevó a descubrir que habían estado metidos en negocios turbios, con gente peligrosa. El asesino, un tipo que se hizo justicia por propia mano, conocía esos secretos y decidió cobrar cuentas pendientes. La segunda vida de esa pareja era como sacada de una novela negra. Resulta que este matrimonio aparentemente ejemplar escondía secretos que ni el mejor guionista de Hollywood podría haber imaginado. Empezando por el esposo, un tipo que trabajaba en la superficie de una respetable empresa de bienes raíces. Sin embargo, tras la fachada de trajes caros y negocios legítimos, se descubrió que tenía conexiones con un peligroso cartel. Lavado de dinero, extorsiones, y hasta se rumoreaba que estaba metido en el tráfico de las drogas directamente. La esposa, por otro lado, resultó ser una hábil hacker. Bajo su aspecto de ama de casa, ocultaba habilidades informáticas que dejaban en ridículo a los nerds más avanzados. Se decía que hackeaba cuentas bancarias, desentrañaba sistemas de seguridad y proporcionaba sus servicios a los criminales mejor pagados de la ciudad. Juntos formaban una especie de Bonnie y Clyde modernos. Se ayudaban mutuamente en sus actividades ilícitas, construyendo un imperio clandestino bajo la fachada de una vida suburbana. La casa que compartían no solo era el escenario de sus crímenes, sino también su refugio, donde podían planear sin levantar ninguna sospecha. Lo que nadie sabía es que estas dos vidas peligrosas estaban a punto de chocar con un trágico final. Una noche, en medio de lo que parecía otra operación rutinaria para ellos, alguien decidió ajustar cuentas. Un sicario, conocedor de sus secretos oscuros, irrumpió en la casa y perpetró el doble asesinato. La violencia doméstica fue el pretexto perfecto para intentar encubrir esto. Ninguno de los dos podría defenderse, y la escena del crimen dejó a todos perplejos. El asesino, evidentemente, era un profesional. Sabía cómo perpetuar estos crímenes sin dejar rastro, cómo borrar su presencia, como si fuera un espectro, como si él nunca hubiera estado ahí. Por años,
el caso quedó en el limbo. Para mi compa y yo, que habíamos estado personalmente involucrados en esta investigación, el expediente, abandonado, aparentemente como un callejón sin salida, nos traía vergüenza. Era casi como si tenerlo ahí fuera un reflejo de nuestra incompetencia. Nuestros compañeros no decían nada al respecto. De hecho, no respetan mucho la comisaría. Sin embargo, para nosotros, esto era un verdadero dolor de cabeza. Nuestro profesionalismo nos impedía solo dejarlo abandonado. Estuvimos años enteros en los que no pudimos hacer nada. Pero la carta anónima, un rayo de luz inesperado, reveló la verdad detrás del doble asesinato. Las investigaciones hoy en día aún continúan. Sin embargo, ahora tenemos una nueva ruta. Ahora sabemos de dónde ir tirando los hilos. Y, por lo visto, aunque no puedo dar muchos detalles, finalmente se hará justicia. Mi historia comienza en las calles áridas y polvorientas de Ciudad Juárez, un lugar donde la línea entre lo legal y lo ilegal es más delgada que un alfiler. Yo era un policía novato, recién salido de la academia, y mi bautizo de fuego fue más caliente de lo que imaginaba. La misión era infiltrarnos en una red de narcotráfico que tenía su nido de serpientes en los callejones oscuros de la zona centro. Mis compañeros eran veteranos curtidos en 1000 batallas, hombres que conocían los entresijos de la vida en la frontera. Me asignaron el nombre en clave, Rastro, un guiño irónico a mi inexperiencia. Nos movimos como sombras entre los edificios decrépitos, donde el olor de polvo y el sonido constante de la música de banda se mezclaban con el humo de los cigarros. Cada esquina escondía un secreto, cada callejón una historia macabra que se contaba en susurros entre los criminales del bajo mundo. Fue en un bar clandestino, donde la música retumbaba en las paredes descascaradas y las luces parpadeaban en sincronía con el latido de la ciudad, que vi, por primera vez, el rastro de la verdadera violencia. Estábamos buscando información sobre el cartel que estábamos investigando, y el lugar estaba lleno de personajes que harían estremecer a cualquiera. Muchos de ellos conocidos sicarios y narcotraficantes. Algunas caras que no dejaban de salir en los periódicos o las noticias. Mis compañeros, con sus rostros curtidos por la experiencia, se mezclaban con la multitud como peces en el agua. Pero yo evidentemente desentonaba entre la multitud. Me sentía como un objetivo claro. Sentía miradas frías clavándose en mi espalda mientras avanzábamos por el laberinto de mesas llenas de botellas vacías y sombras que se movían en las esquinas. La escena en el bar clandestino se convirtió en un macabro espectáculo de horror cuando, al entrarnos en la oscura habitación trasera, nos encontramos con algo más aterrador de lo que podríamos haber imaginado. Entre las bolsas de droga apiladas, como trofeos siniestros, yacían los cuerpos sin vida de quienes alguna vez habían sido piezas en el complicado rompecabezas del narcotráfico. La luz amarilla y tenue iluminaba escenas de violencia que desafiaban la imaginación. Cosas que hay que ver para creer. Hombres y mujeres, algunos con miradas aún abiertas en un gesto de perpetua sorpresa y dolor, yacían en el suelo como títeres abandonados. Las huellas de tortura en sus cuerpos contaban historias de crueldad que te helaban la sangre. Mis compañeros, endurecidos por años en el servicio, miraron con una mezcla de desdén y resignación. Sabían que estaban liando con un enemigo sin escrúpulos, pero incluso para ellos, aquella escena era un recordatorio brutal de la violencia que se perpetuaba en las calles de Ciudad Juárez. No solo encontramos evidencia de ejecuciones sumarias, sino que también había registros meticulosos de las transacciones de drogas y listas detalladas de las personas marcadas como objetivos. Era un vistazo directo a la maquinaria bien aceitada del crimen organizado que operaba en esta ciudad. Aquella experiencia marcó un punto de no retorno en mi carrera policial. Es algo que jamás podré borrar de mi mente. Aunque la información recabada fue valiosa para desenmarañar parte de la red del cartel, las imágenes de aquel bar clandestino se
quedaron grabadas en mi memoria, recordándome la violencia visceral que a menudo enfrentan quienes juran proteger y servir. Bueno, amigo, es complicado contarte esto, pero aquí estoy, desde el anonimato. Soy un policía, o al menos eso era antes de que mi vida diera un giro drástico e inesperado. Hace unos años, mientras investigaba casos de narcotráfico en una ciudad fronteriza, recibí un mensaje inusual. Un sobre sin remitente, dejado en mi escritorio en la comisaría. Lo vi al llegar en la mañana. Al abrirlo, encontré una carta que revelaba que el gobierno estaba trabajando de la mano con algunas bandas criminales. Me señalaba quiénes con nombres propios, quiénes en el gobierno, quiénes en las bandas y quiénes en los carteles. Una colaboración extraña que desafiaba todo lo que pensaba saber sobre la lucha contra el crimen. Nombres de personas en altos cargos del gobierno estaban colaborando mano a mano con las bandas y carteles. La carta explicaba que ciertos grupos criminales, etiquetados como menos problemáticos, estaban siendo tolerados e incluso apoyados por el gobierno para debilitar a carteles que consideraban más peligrosos y amenazantes. Parecía algo sacado de una película de conspiración, pero los detalles eran demasiado precisos y reales para ser ignorados. Evidentemente no los ignoré. Intrigado y, debo admitir, un poco asustado, decidí seguir la pista. Contacté con la fuente anónima, que, por razones obvias, nunca supe quién era. En reuniones clandestinas, me revelaron más detalles sobre operaciones conjuntas entre el gobierno y ciertos grupos criminales. La información era escalofriante, pero a medida que profundizaba, entendía la lógica retorcida detrás de esta alianza deplorable. Según la fuente, la estrategia de infiltrarse y minar los carteles más poderosos desde adentro, utilizando a bandas aparentemente menos avanzadas y amenazadoras como peones sacrificables. Los detalles de cómo funcionaba este acuerdo oscuro se volvían más turbio a medida que avanzaba la investigación. Me encontré en una encrucijada moral. Debía exponer esta verdad incómoda al público y arriesgar mi vida en el proceso. O debería seguir el juego y, de alguna manera, justificar la alianza por un bien mayor, aunque eso significara sucumbir a la corrupción. Opté por lo primero. Decidí revelar la historia, pero desde las sombras, desde el anonimato, para protegerme a mí mismo y a mis seres queridos. Creé un canal cifrado, un rincón oscuro en la internet, para compartir mi versión de la historia sin exponerme. Ahora, desde este lugar seguro, continúo mi lucha personal contra la corrupción en México. No puedo revelar mi identidad, pero esta historia debe ser contada. Puede que algún día descubran mi identidad. Es casi seguro que ese día llegará, pero mientras llega, yo seguiré luchando contra la corrupción. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.